Florida, sol, playas y un sheriff esposado dentro de su propia oficina. Lo que parecía un día común terminó en uno de los casos de corrupción más oscuros en la historia del estado. Un sheriff que no solo traicionó su juramento, sino que se convirtió en parte del mismo crimen que debía erradicar. Pero lo que los federales descubrieron iba mucho más allá de sobornos. Desde los barrios soleados de Florida hasta los puestos fronterizos de México, emergía una red de corrupción tan profunda que hacía temblar a todo el país. ¿Qué harías tú si descubres que los que juran protegerte son los mismos que trabajan con el enemigo? Marcos López era el reflejo perfecto del sueño americano. Un hombre latino que había escalado dentro del sistema, ganándose la confianza del pueblo y prometiendo ser el cambio que Osceola necesitaba. En cada acto público hablaba de justicia, de transparencia y de devolverle la paz a las calles. Pero detrás de esas palabras se escondía un plan meticulosamente calculado. López no buscaba servir al pueblo, sino servirse de él. Usó su imagen de hombre del pueblo para ganarse donaciones, contactos y lealtades que más tarde transformaría en una red de poder y dinero. Cada sonrisa ante las cámaras ocultaba una ambición mucho más peligrosa, la de convertirse en el sheriff más temido, no por su autoridad, sino por su corrupción. Todo comenzó un año antes de su elección, cuando López aún no tenía los recursos suficientes para financiar su campaña. La política, como el crimen, se mueve con dinero, y él lo sabía. En su desesperación, aceptó reunirse con Krishna Diorin, un empresario con una fachada limpia, pero un pasado turbio. Krishna manejaba un circuito de apuestas ilegales que se extendía por todo el centro de Florida, un negocio tan lucrativo como peligroso. Esa reunión fue el punto de no retorno. Allí, el entonces ayudante de sheriff entendió que la forma más rápida de subir en el sistema era venderle el alma al lado oscuro del mismo. Con Krishna llegó también Kate, una empresaria china con contactos en el mercado negro de máquinas de apuestas. Ella sería la encargada de proveer el material y mover el dinero. López aportaría lo que nadie más podía ofrecer: protección oficial. Con un uniforme, una insignia y acceso a información privilegiada, se convirtió en la pieza clave que permitiría operar con total impunidad. Juntos formaron un triángulo perfecto de poder, negocios y corrupción, donde cada uno jugaba un papel esencial. Pero lo más inquietante no fue su asociación, sino la frialdad con la que López la justificó. Para él, no se trataba de un crimen, sino de una alianza estratégica. A medida que la campaña avanzaba, los fondos comenzaron a fluir. Krishna aportaba dinero, Kate facilitaba las máquinas y López prometía protección una vez llegara al poder. Era un pacto sellado no con tinta, sino con codicia. Detrás de los discursos de justicia y orden, se escondía una maquinaria criminal que ya estaba en marcha antes de que el pueblo siquiera votara. Y cuando finalmente ganó las elecciones, su sonrisa frente a los aplausos no fue de emoción, fue de triunfo. Porque sabía que con esa victoria no solo había obtenido el control del condado, sino el poder absoluto para convertir la ley en su negocio personal. El Eclipse Social Club fue el símbolo de la doble vida de Marcos López. A simple vista, parecía un café internet moderno, con luces de neón, pantallas brillantes y música de fondo. Pero detrás de esa fachada digital se escondía un casino ilegal en toda regla. Las máquinas de entretenimiento no eran más que dispositivos de apuestas encubiertos, y las ganancias, lejos de ser registradas oficialmente, terminaban en sobres de efectivo distribuidos entre socios selectos.
Lo más perverso era el cinismo con el que López lo mostraba al mundo. No se escondía, no actuaba con cautela. Promocionaba el lugar en TikTok, donde lo presentaban como un club, divertido y seguro, sabiendo que ninguna gente se atrevería a tocarlo mientras él fuera el sheriff. El detalle más siniestro era el lugar que eligió para levantar el club, justo donde un año antes había ocurrido una tragedia mortal. Para muchos, ese terreno era un recordatorio del dolor. Para López, era una oportunidad. Allí donde otros veían un espacio marcado por la desgracia, él vio un negocio. Ordenó la remodelación sin remordimientos, convirtiendo el dolor ajeno en la base de su imperio. Era una metáfora perfecta de su corrupción, construir riqueza sobre las ruinas de la tragedia. En los pasillos del club se escuchaban risas, fichas cayendo y el tintineo de las máquinas, pero lo que realmente vibraba entre esas paredes era la ambición de un hombre que había dejado de sentir culpa. Cada cierre de un casino rival era motivo de celebración. Los operativos que deberían haber sido símbolo de justicia se convirtieron en armas de competencia. López usaba su poder para eliminar a quienes amenazaban sus ganancias. Cada vez que una red de apuestas era desmantelada, no lo hacía para limpiar el condado, sino para asegurarse de que solo su negocio prosperara. En sus mensajes, esa satisfacción quedaba al descubierto. Hicimos un operativo y cerramos el lugar. Ahora es nuestro. Una frase corta, pero suficiente para retratar el nivel de corrupción de un hombre que confundió el uniforme con una licencia para delinquir. Detrás de cada victoria policial había un interés oculto. López no representaba la ley, la manipulaba. Convertía los recursos del Estado, vehículos, armas, personal en herramientas al servicio de su negocio. Y lo más inquietante era cómo lograba mantener la apariencia de un sheriff ejemplar. Mientras daba discursos sobre orden y justicia, su propio equipo desconocía que cada operativo que ejecutaban servía para limpiar el camino del imperio que él mismo había construido. ¿Cómo confiar en un sistema donde los criminales usan uniforme y las cárceles son solo para los que no tienen poder? Cuando los fiscales comenzaron a revisar los documentos incautados, lo que encontraron parecía sacado de una película, pero era demasiado real. Entre 600 y 700 mil dólares en efectivo habían circulado por las manos del sheriff Marcos López, sin dejar rastro bancario alguno. No había cheques, ni transferencias, ni cuentas a nombre de terceros. Solo maletines, sobres manila y reuniones en lugares apartados, donde los acuerdos se cerraban con un apretón de manos y un silencio cómplice. Era la corrupción en su forma más primitiva y peligrosa, sin intermediarios, sin testigos, solo la confianza entre delincuentes que usaban el uniforme como escudo. En los mensajes interceptados, los fiscales encontraron una frialdad que helaba la sangre. López negociaba los sobornos con el mismo tono que un empresario hablando de contratos. Lejos de la discreción, sus conversaciones mostraban una naturalidad escalofriante. ¿Cómo haremos el pago? Recuerda que quedamos en iniciar el 1 de diciembre. No hablaba como un servidor público, sino como el dueño de una empresa ilícita. Era evidente que no temía ser descubierto, porque estaba convencido de que nadie dentro del sistema se atrevería a tocarlo. Y hasta cierto punto, tenía razón. Su posición lo hacía intocable, o al menos, eso creyó durante mucho tiempo. Lo más alarmante fue el uso de su poder institucional para legitimar el crimen. López entregó a Krishna una placa honoraria de agente especial, un objeto que, aunque simbólico, otorgaba apariencia de autoridad. Con esa insignia, el líder de una red ilegal de apuestas podía presentarse ante otros oficiales sin levantar sospechas.
Era como si el crimen hubiera conseguido su propio permiso oficial para operar. Krishna alardeaba de su amistad con el sheriff, mostrando la placa como trofeo y prueba de inmunidad. Los demás lo sabían y preferían mirar hacia otro lado. La corrupción había dejado de ser un secreto, se había vuelto parte del paisaje. Y cuando algo parecía salirse de control, López siempre tenía la última palabra. En una ocasión, cuando una patrulla de rutina se acercó al Eclipse Social Club, Krishna entró en pánico y le envió una foto al sheriff. La respuesta fue corta, calmada y al mismo tiempo aterradora. No te preocupes, todo está bajo control. Esa frase lo resumía todo. López no solo controlaba el negocio, controlaba también la ley, los tiempos, los silencios y los miedos. El sheriff del condado no protegía a los ciudadanos, protegía su propio imperio. ¿Qué esperanza le queda a un pueblo cuando el crimen y la autoridad ya no se distinguen? Todo cambió cuando Krishna decidió salvarse a sí mismo. Acusado por el gobierno federal, se convirtió en testigo protegido. Entregó mensajes, registros y hasta $1 millón en bienes, revelando toda la red desde adentro. El 5 de junio de 2025, López fue arrestado al llegar a un edificio federal, creyendo que era una reunión rutinaria. Salió esposado, su placa retirada, acusado de conspiración y crimen organizado. El gobernador Ron DeSantis lo suspendió de inmediato. ¿Crees que un solo arresto basta para limpiar un sistema que lleva años podrido? Mientras López enfrentaba la justicia, los federales descubrieron algo más. El dinero seguía moviéndose. ¿La responsable? Su esposa, Robin Severance López. A través de una falsa empresa de limpieza, lavaba las ganancias del casino ilegal. Fotos, mensajes y estados bancarios demostraron que no solo sabía todo, sino que continuó operando el negocio incluso después del arresto de su esposo. El sheriff usó su placa para proteger el crimen. Ella usó su empresa para limpiarlo. Juntos, mantuvieron viva la maquinaria del cartel desde el corazón de Florida. Si este caso te dejó impactado, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Crees que el sistema puede recuperarse o ya fue tomado desde adentro? Tu opinión puede ser la voz.